chicos? Bienvenidos, ¿cómo les va? ¿Chicos van a hacer el tren? No, sí, vamos a hacer el tren. Acá tengo la entrada. ¿Lo compraron ya online? ¿Cuántos son, chicos? Pasate por ventanilla número 4. ¿Sí? Dale, Bienvenidos. La compra online por 2, ventanilla número 4. Cecilia con y dice que yo vivo con Bruno. Le pregunté ahí, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Adelante, consérvelo usted. Bueno, gracias. ¿Todos a bordo? Por aquí, por favor, ¿cuántos son? ¿De dónde? De Capital. Ah, de Capital. Acá tienen auriculares, canal número 1, español. Gracias. Buen día. Caballero, este no. Es el canal, exacto. Muy bien. Canal número 1 en español. Gracias por visitarlo. ¿Cómo va? Bienvenidos, chicos. Aguardamos un segundito por ahí, ya nos vamos a pasar. ¿Cómo le va, chicos? ¿Cómo están? Vengan por aquí. Chicos, vamos a hacer una fotito ahora divertida con el preso. Cuando les toque su turno se van a poder bajar los barbijos y aquí les pueden proponer algo divertido para hacer el preso o el preso les puede proponer algo divertido para hacer el preso. Aquí, chicos, lo importante es que lo pasen bien y lo disfruten. ¿Sí? Adelante, chicos. Bienvenidos, ¿cómo están? ¿Cómo le va? Hola, buen día, chicos. Hola. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Todo bien. Perfecto, ¿son dos chicos? Somos nosotros. Perfecto. ¿Pueden bajarse barrico? Sí, 2 minutitos solamente para la foto. Eso es así. Permiso, yo sé que le estoy tomando aquí el morranchito, venga un poquito más por el medio. Y usted, caballero, que me esté con una mano agarrando aquí con la otra por pegar con la cámara, ¿sí? Y me vamos para la cámara. Eso. Perfecto, muchísimas gracias, chicos. Adelante, que disfruten el paseo. Hola, buen día. Sí. Una mesita y se sientan enfrente. Ok. That run on the old embankments built by the prisoners. We'll share this piece of Ushuaia's history, reliving the last leg of the convict's daily journey. Please remain seated throughout the journey. Por medidas de seguridad no está permitido descender y caminar sobre las vías del tren, así que usemos únicamente los pasos peatonales que se encuentran frente a las escaleras. Van a haber 2 escaleras para el ascenso y descenso, una que está al principio del andén frente a la locomotora y
y otra al final. Así que pueden optar por la que más quieran para subir a los miradores y por ende a la cascada. Qué buena foto. ¿No le sacaron con los presos? Ah, muy bien. ¿Estamos ahí? Sí, sí. Gracias. En la montaña. No tiene escalera de cariño. También la compro. No. La pelota. Un poquito.
Les cuento que la locomotora de color rojo que vemos en la segunda formación también es otra de las vaporeras. Su nombre es Ingeniero Subieta, en honor al ingeniero que contribuyó a la reconstrucción de la misma. Y esta fue traída de Sudáfrica, ¿sí? Construida en el 2006. Así que es una de las 3 vaporeras de la empresa Tranex Turismo. Bien, ahora sí continuamos y en 30 minutos aproximadamente estaremos arribando a Estación Parque.
recorrido. Para aquellos pasajeros que continúen su visita con agencias de viaje, transportes o algún familiar, recuerden que los van a estar esperando acá. Y para los pasajeros que vuelvan con nosotros a la estación principal, vamos a estar en el lugar unos pocos minutos hasta que la locomotora cambie de posición. Así que le pedimos no alejarse mucho del área, ya que en 5 minutos aproximadamente, cuando la locomotora acople en el otro extremo del tren, comenzamos con el retorno. Recordamos que estamos dentro de un parque, que es un área protegida a nivel nacional, donde no está permitido fumar, arrojar basura o alimentar a la fauna en caso de que se presente. Una vez que el tren se detenga por completo, vamos a descender hacia la izquierda, siempre hablando en el sentido de circulación nuestro y sobre el andén, no hacia el lado de las vías. Para los pasajeros que culminen aquí su paseo, les agradecemos la visita, esperamos que lo hayan disfrutado. No olviden objetos personales a bordo y recuerden que los auriculares son de ustedes, ¿sí? Así que pueden llevárselos.
pasajeros, este sector de las vías es conocido como un loop, ¿sí? Es un cruce que lo utilizamos justamente para que las demás formaciones puedan avanzar. Ahora nos está cruzando el tren 2, va camino al parque y vamos a estar detenidos unos minutitos más a esperar que pase el tercer tren, ¿sí? Así que les pedimos por favor no abrir las puertas y una vez que haga el cruce continuamos nosotros con nuestro recorrido a la estación principal.
bueno, les queremos agradecer la visita. Esperamos que hayan disfrutado de la historia, de los paisajes. Les deseamos una linda estadía aquí en Ushuaia. No olviden objetos personales a bordo y recuerden que los auriculares